Vamos pues en una condición de estado estacionario, ¿no? Entonces necesitamos obtener ese punto de equilibrio que sería una condición de estado estacionario. ¿Cuántos puntos de equilibrio tiene el sistema? Muchos, ¿no? Puede tener algunos o muchos, depende del tipo de sistema. Habíamos dicho que existen puntos de equilibrio asintóticamente estables cuando las trayectorias entran, ¿no? Otros que son inestables cuando salen, y otros que son no estables, que algunas entran y otras salen, ¿no? Y también hay puntos de equilibrio que tienen límites o ciclos límites, perdón. Estos son todavía puntos de equilibrio estables. Entonces, pero la evaluación mediante las trayectorias es complejo, ¿no? Y lo que usualmente se hace es trabajar con una vecindad muy pequeña alrededor del punto de equilibrio, por ejemplo, SXC, ¿no? Una dinámica muy pequeña por acá, ¿no? Se entiende de que va a haber una solución del sistema y el sistema debe estar linealizado. La linealización, por ejemplo, que expliqué en la clase anterior, pero viene a ser justamente esta expresión. Tenemos la variación de X puntos, o sea, estamos en lo pequeño, ¿no? O sea, cualquier perturbación acá va a dar lugar a que a una variación de X, ¿no? En el tiempo. Eso es igual a la matriz de estados que tiene las derivadas de las funciones f, con primera derivada de las funciones f con respecto a las variables, multiplicado por variación de x. Ya. Entonces, bueno, ese es el ejemplo del sistema predador-presa, ¿no? Su linealización, que solo nos sirve una vecindad muy pequeña alrededor de ese punto de equilibrio, que era el punto de equilibrio de sobrevivencia, ¿no? Ya, pero, ¿qué más, no? ¿Cómo podemos clasificar esos puntos de equilibrio? O sea, cuando sean estables, inestables, por ejemplo. Entonces, para ello podemos comprender lo siguiente, ¿no? Las soluciones del sistema, las variaciones de X con respecto al tiempo, ¿no? Que se da una vez dentro de la vecindad muy pequeña, el punto de equilibrio, el punto de equilibrio. Esas variaciones de las variables, ¿no? Que se representan por la variación de X en el tiempo, eh, digamos, puede ser conseguida a partir de la suma de muchos modos dinámicos. ¿Okay? Esos modos dinámicos son justamente cada uno de esos términos. Y es como una descomposición de la dinámica. Este análisis se le dice análisis modal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cada uno de estos, digamos, podemos asociarlo a un modo dinámico. Cada uno de estos modos dinámicos está asociado a esos CI o, claro, los CI están dependen de condiciones iniciales y autovalores izquierdos, ¿no? Dependen también de forma del autovector derecho, por eso la matriz de autovectores derechos se dice la matriz de forma, y los autovalores que es los lambda i, ¿no? ¿Ya? Lo más importante acá son los autovalores, porque justamente conociendo los autovalores es que podemos clasificar cada uno de esos, o podemos entender cada uno de esos modos dinámicos. Si los autovalores, ¿no? El autovalor asociado a este modo dinámico, ¿no? Tiene parte real negativa, entonces quiere decir que es estable ese comportamiento, ¿no? Puede ser de ese tipo, ¿no? Cuando es real. O un par complejo conjugado, ¿no? Tiene un amortiguamiento ¿no? Positivo, ¿no? La reducción de oscilaciones. ¿Ya? Otro es el caso si existiesen modos dinámicos en estos términos con autovalores parte real positiva, ¿no? Entonces ocurriría esto, ¿no? Una amplificación de las oscilaciones y también puede ocurrir un crecimiento asintótico, pues, ¿no? Entonces ustedes se darán cuenta, pues sí, el comportamiento del sistema depende de los autovalores de la matriz A, que se obtienen aquí con el determinante, ¿no? Determinante de A menos lambda I, ¿no? Igual a 0. Ya, pero tengan en cuenta de que puede haber modos dinámicos que son estables y otros inestables. Al final, cuando solo exista uno inestable,
digamos que perjudica todo el sistema porque le está sumando, ¿no? Entonces se vuelve inestable todo el sistema. Entonces, si todos los autovalores, ¿no? Relacionados a un punto de equilibrio, ojo, cada punto de equilibrio tiene su cantidad, sus autovalores, ¿no? Si los autovalores de ese punto de equilibrio están en la parte real negativa, dice que es asintóticamente estable. Si tienen la parte real positiva, ¿no? Todos es inestable. Si tuviera un mix entre real negativa y real positiva, eso no es estable, punto sí ya no, que en la práctica podemos decir que es inestable. ¿Ok? Y bueno, y el otro punto que es la otra condición de autovalores con justo cruzan el eje imaginario, ¿no? Están, ubicados en el eje imaginario, que son los no hiperbólicos. Bueno, algunos comentarios. A todos los efectos prácticos, el punto de equilibrio que es no estable, pues vamos a decir que es inestable, eso ya lo hemos dicho. Para un punto de equilibrio hiperbólico, el número de autovalores o parte real positiva determina su tipo. Bueno, ese es para condiciones de Euclid, ¿no? O sea, punto de equilibrio inestables. El punto de equilibrio con todos los autovalores en el lado derecho se llama fuente, o sea, salen todas las trayectorias, ¿no? Inestable, sí, pero también llamamos fuente. Y los que entran son sumideros, pues, ¿no? Y esos son los estables, ¿no? Entonces, podemos decir que los que entran es como un sumidero y es un SEP, ¿no? Un Stable Equilibrium Point. Y los que salen son el punto de equilibrio fuente, ¿no? Tipo fuente, son inestables, un punto de equilibrio inestable. Me han preguntado sobre esto, incluso hace un tiempo, y puse esta figura, a veces no se entiende. ¿Qué quiere decir que el punto de equilibrio sea estable? Bueno, de que ante cualquier perturbación pequeña, el sistema va a tender a ubicar siempre el cuerpo, acá esta masa o el sistema, ¿no? El sistema que estamos analizando en este punto, ¿no? O sea, le aplicamos alguna fuerza y este va a tratar, pues, de mantenerse en ese punto, ¿no? Si aplico una fuerza por acá, pues va a haber otro resultante por acá, ¿no? Y va a tratar de equilibrar por acá también. Y así, poco a poco. En cambio, acá no. Acá exactamente he montado esta esfera en este punto. Es como si tú estuvieras equilibrando una escoba, ¿no? Ya, tú le equilibras, está bien, pero de pronto alguien te mueve o ocurre algo y tranquilamente, por un poquito, una perturbación muy pequeña, pierdes la estabilidad, ¿no? Por eso se le dice que es un punto de equilibrio inestable. De acuerdo, para el péndulo amortiguado, creo que esto vimos también en la clase pasada, no me acuerdo. Tenemos el sistema dinámico, ¿no? Péndulo amortiguado. Los puntos de equilibrio, estos ya los calculamos, eso ya lo vimos, haciendo cero está x punto y punto, ¿ok? Vamos a linealizar el sistema a partir de las funciones, ¿no? Este sería la función f de x y este sería f y, ¿no? Y las derivadas, ¿no? Parciales con respecto a las variables x, y. Ya habíamos dicho que x era teta, y era derivada de una velocidad. Bueno, nos da esta matriz de estado, ¿no? Tenemos la ecuación dinámica, sistema no lineal, perdón, sistema lineal, está linealizado. Entonces, de la matriz A que aparece aquí, ¿ya? Sistema linealizado, obtenemos los autovalores, ¿no? Vendrían a ser el determinante de A menos lambda I igual a 0. Eso nos da autovalores de esta forma, ¿no? Dependen del punto de equilibrio, sí, depende de X0. Entonces, si K es par, se quiere decir que la masa M está, digamos, en reposo de esta forma, como se ve en la figura, pues el coseno de X0 es 1. Entonces, todo este término que está en la raíz es menor que E. Entonces, siempre va a tener autovalores por parte real negativa. Entonces, debería estar. En cambio, en el otro caso, que el coseno de X0 es menos 1, ¿no? Este término sería mayor que E. Entonces, sí podría dar una
un autovalor con parte real positiva. Pero en la práctica, bueno, es no estable, pero podemos asumir que es inestable, ¿no? Es justamente esta condición, ¿no? Bueno, por último, en la práctica pueden existir también condiciones de ciclo límite, ¿no? Que es una solución periódica aislada que forma una trayectoria cerrada, ¿no? En el espacio de estados, como se muestra aquí. El ejemplo es la ecuación de Duffy, ¿no? Donde se ha considerado E igual 0.15, gamma 0.3, omega 1, vemos el ciclo límite. Indefinidamente, el sistema recorre esa trayectoria en el espacio de estados, ¿no? Ahora, existe también otro tipo de dinámica que es la caótica. Y bueno, el término caos no ha sido definido formalmente, ¿no? Hay muchas definiciones, pero se entiende de que puede asociarse a un comportamiento complejo que no tiene un patrón fijo, ¿no? O una solución de estado estacionario. Entonces, puede generar normalmente, o depende muchas veces de condiciones iniciales o espectros de soluciones de estado estacionario, se pueden dar con con una componente de banda ancha de ruido, ¿no? Entonces, si ustedes lo dejan simular, pues va a tratar de llenarse ese espacio, ¿no? ¿Cómo se consigue esta dinámica caótica con el ejemplo de Duffy? Bueno, cambiando E igual a 0.25. Anterior era 0.15, ahora pasa a 0.25. ¿Ok? Sigue viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profesor, sí. Ya, correcto. A ver, ejercicio 1, ¿no? El punto de equilibrio de sistemas no lineales. A ver, vamos a considerar el sistema masa-resorte de la figura 1. Vamos a asumir que el cuerpo tiene una masa M. El resorte ejerce una fuerza F1. Si asumimos, bueno, es F1KX cubo menos X, donde X es el desplazamiento. Si asumimos este sentido de desplazamiento, pues la fuerza 1 va a ser negativa, ¿no? Ahí le está faltando el signo negativo, ¿cierto? Además, la masa se mueve en un medio que ejerce una resistencia F2, que es proporcional a la velocidad, ¿no? F2 igual CV. ¿Ok? Podemos entonces asumir, ¿no?, que K sobre M es igual a 1, son condiciones del problema, y que, bueno, definimos un A igual C sobre M, mayor o igual que 0. Nos piden obtener las ecuaciones de variables de estado del sistema, punto de equilibrio y la estabilidad del punto de equilibrio mediante la linealización del sistema. Entonces, eso se obtiene a partir de que, bueno, sabemos que la fuerza total que actúa sobre el cuerpo es igual a F1 más F2, ¿no? Y eso, a su vez, es igual a masa por aceleración, ¿no? La aceleración está puesta aquí, la derivada segunda X con respecto al tiempo. La fuerza 1 y fuerza 2 pues van a ser negativas, como les dije, ¿no? Se oponen al movimiento, ¿no? Ya. Y tenemos ecuación diferencial, ¿no? Podemos definir la variable de estado X, ¿no?, desplazamiento y su derivada, otra variable de estado. Y finalmente tenemos esta ecuación, ¿no?, diferencial. Los puntos de equilibrio es solamente eliminar las dinámicas, ¿no? El transitorio. Y a partir de eso tenemos que Y es igual a 0. También se va a 0, ese es 0. Bueno, nos queda que X multiplicado por X cuadrado menos 1 es igual a 0. Nos da estos tres puntos de equilibrio, donde Y siempre es 0, ¿no? Y el X puede tener valores 0, 1, menos 1. Ahora, en la parte de C nos están pidiendo evaluar la estabilidad de esos puntos de equilibrio. Entonces, para evaluar la estabilidad de los puntos de equilibrio, tenemos que definir, ¿no?, la matriz de estado. Entonces, acá el sistema, yo le voy a poner F1, voy a poner F2, ¿no?
Acá tengo F1Y, F2 menos A, Y, paréntesis, U menos X. La matriz A vendría a ser A1, 1 menos 3X cuadrado menos A, ¿no? Entonces depende de X, y X es el que varía pues, con los puntos de equilibrio. Entonces obtenemos los autovalores, y acá falta separar esto, ¿está? Entonces los autovalores nos da justamente esta estructura, ¿no? Dependiendo, para el primer punto de equilibrio que X es 0, Y 0, el origen 0, 0, tenemos autovalores, ¿no? De esta forma, como A siempre es positivo, entonces todo este término de aquí posiblemente tenga, bueno, no, va a ser mayor que A, ¿no? Sí, va a ser mayor que A, siempre. Entonces va a haber un autovalor que tiene parte real positiva, ¿no? Cuando se sume con menos A medio. Entonces, lo que tenemos aquí en este punto de equilibrio es que, bueno, tenemos dos autovalores reales, uno positivo, otro negativo, y el punto de equilibrio es declarado como si nodo. Es no estable, pero vamos a decir que es inestable. Ok. Para el otro punto de equilibrio 1, 0, decimos que tenemos los autovalores menos A medios más menos medio. No, esta parte del término raíz de A cuadrado menos 8, ese sí podría ser menor, ¿no? Que el término A, ¿no? Quitándole el 1 medio, claro, ¿no? Ya, pero hay dos regiones. Tengo que mirar primero la región de A desde 0 hasta menor o igual que raíz de 8, ¿no? Que nos da este tipo de autovalores que tienen, sí, la parte real, siempre parte real negativa. Ya, ok. Perdón. Ya, ok. Y los que en el rango de A mayor que raíz de 8 nos da también autovalores con parte real negativa. Entonces, es declarado que el sistema que es estable, al menos, pero el punto de equilibrio es estable, ¿no? Lo mismo que el caso del punto de equilibrio 1, 0 se encuentra con el punto de equilibrio menos 1, 0. Es también estable, es punto foco, ¿no? Su representación, ¿no? En el espacio de estado, ¿no? Variables de estado, es la que se muestra ahí con A igual 0.5, ¿no? Acá vemos en el origen es punto silla nodo, es no estable, pero para fines prácticos es inestable, y los otros dos sí son focos y puede decirse que son estables, ¿no? Esos puntos de equilibrio. ¿De acuerdo? Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ya. Ustedes tienen que decirme, ¿eh? No sé que estoy hablando en vacío. Bueno. Ya, yo les estoy pasando el material siempre. Ah, un favor, marquen asistencia. Sí, sí se puede marcar asistencia, ¿no? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuántos alumnos tengo? En la sección N sí se puede, ingeniero. En la N, sí. Ustedes son N, debido al problema que tengo, porque no me quieren poner un curso o abrir un curso en el Moodle. Yo no puedo, hay permiso del administrador y Mauricio no quiere. ¿Qué voy a hacer? Al menos Ingeniero, hay uno, perdón, disculpe que le corte, ingeniero. Hay una parte que se ha habilitado en el Moodle que es la sección M de prácticas y sale el nombre de usted, ingeniero. sí, Muy pero aparte del curso del ingeniero Cobb. claro, pero no está asignado a mi Moodle. Está asignado al Moodle de Hero Cox, supongo. Pero está aparte, o sea, está como un curso de práctica, dice Sistema de Potencia 2. Pero no. Y está solo su nombre, no está el nombre del ingeniero Cobb. Claro, a ver, a ver. Yo envié un correo a Mauricio antes que comience el curso con ustedes, ¿no? Con el sección M. Y él me dijo que debo conversar con el ingeniero Co, que debe ponerme a mí de profesor invitado, y que yo digo, pero ¿y cómo tomo la asistencia? No, tienes que coordinar con él, que ahora no se permite tener los dos salones. No lo ha asignado a mi Moodle, no ha querido, tengo el correo ahí. Entonces,
Desafortunadamente ya hice el intento, pues. A ver, tarea para el delegado, a ver si se puede hacer eso. Finalmente, yo no puedo hacer más. Yo no soy dueño del Moodle, no soy ni administrador. A mí les envío un correo amablemente y pues, me dicen, no, no sé qué, y yo abro mi Moodle, o sea, abro, me registro y salen solo los dos cursos que tengo, o sea, el de la sección N, bueno, que tengo completo, ¿no? La sección N y el otro, el de proyecto de fin de carrera, ¿ya? No me sale el salón de ustedes, así es, no sale. Tarea para el delegado, antes que se acabe el ciclo. Bueno, igual, yo no voy a hacer problemas. El Moodle es una plataforma, como puede ser otro, el Google Meet, tantas otras plataformas. Bueno, claro, Google Meet es como el Zoom, ya, no, es otra plataforma virtual. Ya, correcto, es un sistema como otros, ya. Pero lo único que me respalda es que ustedes que les tome asistencia ahí, pues punto, no es lo que puedo controlar, ¿no? Tengo que, ojo, para que ustedes marquen asistencia, yo tengo que crear el, el, este, el enlace ahí para que ustedes marquen asistencia, ¿no? Siempre tengo que hacer eso. Entonces, yo no sé por qué Mauricio dice, no, pero ¿cómo va a vacilar al ingeniero que marque eso, que ingrese eso? Siempre. Ah, no sé, que se entiendan ellos, pues yo, ¿qué más puedo hacer? Ya, ustedes que son mis alumnos y que ya han entrado a la sesión N, ¿no? Ya, pues, marquen asistencia ahí también, pues, punto. ¿De acuerdo? ¿Se puede marcar asistencia o no en la N? Ustedes que están matriculados, Sí, ¿cierto? sí se puede, ingeniero. Sí. Ya, ahí marquemos ahí, porque es mi control. Ahí yo puedo bajarlo, ponerlo en el Excel y finalmente hasta remitirlo cada ciclo, ¿no? Me es complicado si tengo que pedir permiso a Teocog o no sé qué otras cosas más tengo que hacer. Qué locura. Ya, ese es punto aparte, no vamos a distraer en esas cosas. Bueno, todo el material les estoy enviando a las dos secciones. El delegado del curso, un favor, ¿se encuentra el delegado del curso? Sí, ¿qué tal? Ya, un favor, usted me tiene que ayudar en lo siguiente, ¿no? Me verifica que todos los alumnos de la sección M estén matriculados y tengan acceso al Moodle de la N, ¿cierto? Hay uno que me va a decir al final del curso o en mitad del curso antes del parcial, no, yo no pude, o yo no hice, o yo no recibí material. Todos, si hay algún problema, tiene que hacerlo ya, porque vamos a tener una práctica también no sé cuándo, creo que es el primer mes, ¿no? Supongo, ¿ya? ¿De acuerdo? Delegado. Ok, Alain, ¿ya? Ayúdame en eso, sí. Esos son temas menores. ¿Qué puedo hacer? No puedo tomar lista. Nada. Ya es vemos en colegio. Todas esas cosas, los alumnos que están interesados, no, que el delegado sabe todo. Y luego estoy pidiendo al delegado que se aproxime o converse con los alumnos que tienen problemas o que finalmente no sé si están asistiendo o no, ¿no? Pero yo tengo mi control y sobre eso es que voy a tomar mis providencias, ¿no? Ese es mi control de asistencia, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Tenemos que hablar bueno, en el capítulo 1, unidad de estabilidad, acerca de distintas dinámicas. Hay distintas dinámicas. Ya, también voy a explicarles un poco de los tipos de estabilidad que existen, etcétera, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que para nosotros, para el curso, solamente vamos a analizar, abordar el problema de estabilidad angular, ¿no? Y dentro de esto, la estabilidad en estado estacionario, así es, steady state stability, ¿no? Y aquí les dicen, no, es la permanente, pero la permanente se confunde con la de pequeña señal. Estabilidad transitoria. Ok, esos dos tipos. Hay otro tipo de estabilidad, sí, como les dije, la de pequeña señal, ¿no? Ya, esa de pequeña señal no vamos a ya, permanente, lo cargo, está mal dicho.
o a pequeña señal, ¿no? Ya, esto no vamos a llevar, tampoco vamos a llevar estabilidad de tensión. Entonces, para analizar este tipo de fenómenos dinámicos de estabilidad angular, pero que tiene que ver con fallas, ¿no? Con perturbaciones en el sistema, contingencias diversas, vemos que estas están realmente asociadas a la dinámica de los rotores, las máquinas síncronas, ¿no? Los sistemas de potencia tienen diversas máquinas síncronas. Cualquier perturbación pues, hace que los ángulos de las máquinas estén variando, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo modelamos eso? Bueno, yo les he enviado, igual que a la sección N, a ustedes también todo el material del curso. Yo no tengo distinción que sí, que a mí me faltó, yo quería teoría. Toda la teoría está ahí. Lo que yo voy más por la práctica es con ustedes. Tengo que saltarme un poco. Entonces, es tarea de ustedes leer la parte de generador síncrono. Hay quien va a decir, no, la parte de generador síncrono yo la sé. Ustedes llevan más de 4 cursos de máquinas eléctricas, parte de laboratorio, ¿no? No recuerdo. Llevan un paquete completo de varios años, máquinas, entonces eso para mí ya es un respiro, porque es difícil enseñar estos tópicos a alguien que no sabe mucho el tema. Entonces, la parte introductoria, generadores síncronos, está en el material también que me dio por correo y que desafortunadamente ustedes no puedo pues, explicarlo por completo, ¿no? Tengo que saltar algunas cosas, es, definitivamente. Entonces, en el material anterior se explicó de que la máquina síncrona, ¿no? Puede ser modelada como una fuente de tensión E en serie con una reactancia síncrona y también podemos modelar la resistencia de armadura, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Lo que hemos hecho. Y hemos comprendido que el ángulo delta era el ángulo entre el flujo, la referencia del campo magnético rotor y otra con estator rotor, el delta. Ya, eso es lo único que nos interesa, de todo el paporrete para explicar y todos los detalles. Los alumnos siempre piden más, es así, normal. Bueno, ahora sí, este es un análisis de estado estacionario, ¿no? Estado estacionario. Es decir, o bueno, esos modelos, ¿no? De estado estacionario. Quiere decir, a ver, vamos a comprender primero qué pasa, ¿no? La máquina, ¿no? Puedo tener acá cualquier variable de estado. Ya voy a hablar de frente que mi variable de estado, una variable de estado es un delta de una máquina. El ángulo de rotor de una máquina. Ese ángulo físicamente visto entre esas direcciones de campo magnético. Estoy mostrando una figura. En estado estacionario estamos en una condición de equilibrio, ¿no? Siempre, por eso es que he hablado de equilibrio, dinámica no lineal. Me he gastado un poco en eso, pero para que entiendan que esa es la condición de estado estacionario. Entonces acá puedo aplicar una falla, puede haber un crecimiento asintótico y por acá puedo, por ejemplo, eliminar la falla a partir de la apertura de una línea u otra. La actuación de protecciones, ¿no? Y acá empieza a oscilar en el tiempo, ¿no? Y alcanza otro punto de equilibrio, ¿no? Puede ser. Otro punto de equilibrio. Lo único que ustedes deben saber. Y es más fácil, ya, sí, pues. Todo este transitorio, ustedes lo van a determinar a partir de un modelo, porque no es este modelo, no es, porque es un modelo de estado estacionario. Este modelo recoge la tensión en vacío y la reacción de armadura, ¿no? Tensión en vacío, desarrollo de tensión de excitación de máquina, y la reacción de armadura genera la reactancia de dispersión y la reacción de armadura, ¿no? Y también se agregan las pérdidas por Joule, resistencia de armadura. Todo esto es estado estacionario, entonces necesitamos tener un modelo dinámico, ¿no? ¿Qué modelo dinámico? Esa es la pregunta. No,
No, pero se debe comportar lo mismo que está teniendo una fuente de tensión. No, es complejo. ¿Ah? Y es más, la reactancia que podríamos modelar, si simplemente la máquina modelando con solo una reactancia, pues esa reactancia varía en el tiempo, es lo peor. Entonces, ¿cómo empezamos a analizar la dinámica de una máquina síncrona? Empezamos usando un circuito RL. Pues las características transitorias de un generador síncrono se pueden observar simplemente analizando su comportamiento, ¿no? Ante un cortocircuito trifásico. Eso es lo que hemos hecho acá. Digamos que estamos interpretando, ¿no? Un sistema porque puede ser que representemos la máquina de esta forma. Miren, y no es que sea así, pero estoy pensando, generalizando algo, ¿no? Y la aplicación de cortocircuito es el cierre de este interruptor, ¿no? Acá se va corto, ¿cierto? Claro, cierre este interruptor, un cortocircuito para... Estarías simulando eso, ¿no? ¿Cierto? Esto permite la identificación de fenómenos que ocurren en el generador síncrono en estado transitorio y de aproximaciones para su representación en estudios de estabilidad a gran escala. Entonces, el carácter siempre es inductivo, ¿no? De los circuitos de un generador síncrono, y tenemos una respuesta transitoria que puede provenir de este circuito. Es bastante bueno este circuito porque nos muestra el fenómeno, bueno, de una primera aproximación. La fuente de tensión, de luego, lo que desarrolla una máquina síncrona es una fuente de tensión sinusoidal, ¿no? Por la ley de tensiones de Kirchhoff, ustedes ven caída de tensión acá, corriente aquí, es la corriente I, ¿no? Creo que IT, tienen otra caída de tensión, ¿no? Este parámetro alfa que aparece en la fuente de tensión es un ángulo para t igual 0. ¿Pero qué significa? Realmente ustedes también lo pueden relacionar al instante de cierre del interruptor. Es decir, el transitorio puede depender del ángulo, de ese ángulo. Entonces la respuesta para ese circuito RL tiene corriente, tiene dos componentes. Una de estado estacionario, es la que estoy marcando ahí, y otra es la transitoria, ¿no? Otra dice la componente AC, esta es la componente DC. Otra, esta es la respuesta, ¿cómo se llama? Forzada, esta es la respuesta natural. Bueno, lo último que esta es la solución particular y esta es la solución homogénea del sistema anterior. Esto es sinónimo, si más ustedes ya lo saben, he llevado también, para decirles que todo lo que está aquí en estado estacionario, ¿no? Este es el estado estacionario. Bueno, estoy gobernado por fasores, ¿no? Y los fasores y impedancias. En cambio, el componente DC sí depende de una constante de tiempo y depende, bueno, y también de gamma, que es un ángulo que se obtiene a partir de los parámetros y otros. Entonces, vemos estas dos componentes. La respuesta forzada del sistema viene a ser el término de estado estacionario, su comportamiento depende de la fuente de tensión forzada. Quiere decir que la respuesta forzada, estado estacionario, es sinusoidal, porque la fuente de tensión es sinusoidal. En el sistema tenemos respuestas en las oscilografías, cuando se ven mediciones y demás, sinusoidales. ¿Por qué? Porque la generación de energía eléctrica mantiene pues unos estándares que es sinusoidal, frecuencia de 60 Hz, etcétera, ¿no? Si nuestro estándar fuera una onda cuadrada, tendríamos ondas cuadradas en todos lados. Correcto, pero una respuesta forzada. Hay una respuesta natural, ¿no? Que es justamente el otro término. Y tiene una constante de tiempo, un ángulo gamma que depende de los parámetros del sistema, que tiene la solución homogénea y depende mucho de, bueno, como les dije, de los parámetros de la red, ¿no? Ese transitorio nosotros podemos minimizarlo, hasta eliminarlo. ¿Sí? Podemos optar por un ángulo suficiente para anular el gamma, en este caso, ¿no? Acá hay un ejemplo, un circuito RL donde R es ese valor, L es 10 milihenry, la tensión sinusoidal de esa forma depende de alfa porque es el instante cierre, y nos piden la corriente de ese
cero, o sea, mínimo transitorio, o sea, anulado el transitorio completamente. Y la corriente C máxima es un máximo transitorio. Entonces, si resuelven ustedes, tienen esta corriente, ¿no? ¿No? Entonces, este es el estado estacionario, ¿no? Y este es el transitorio, ¿no? Entonces, me interesa el transitorio. Para eliminar el transitorio, ¿qué hago? Alfa igual 88.1, ¿no? Y finalmente elimino el transitorio, ¿no? Una corriente DC, cero, ¿no? Si quiero un máximo transitorio, hago que el seno sea, el seno de un ángulo vaya a 90 y justamente alfa menos 88.1 sería 90, o 90 menos 90, como quiera. Eso me da alfa igual menos 1.9 grados y me da un máximo transitorio como este. Eso visto en el tiempo se ven estas gráficas. En el primero no se ve la presencia del transitorio, es como si directamente hubiéramos aplicado la fuente de tensión que genera el transitorio. Es como si hubiéramos buscado el cruce por cero de la corriente, ¿ah? Estratégicamente para disminuir los transitorios. En cambio aquí no, ese es el peor caso, pues le di en el peor instante y generé el máximo transitorio, que puede alcanzar al doble del pico de corriente, ¿no? ¿Ah? Esa estrategia de cruce por cero lo tienen los interruptores con mandos sincronizados que existen en la práctica. Entonces, hay una lógica para conexión de cada una de las fases en cruce por cero, corriente, y evitar justamente los transitorios que se puedan dar por la energización de una línea, por ejemplo, ¿no? Así es, esta es la línea, ¿no? A conectar al sistema. Y son 3 polos, ¿no? Ok, ya, eso ustedes lo van a ver en el curso de transitorios electromagnéticos. Un curso nuevo, creo, está abierto. Bueno, modelo de generadores síncronos. En estado estacionario, hemos dicho que los campos, tanto de rotores, tanto son estacionarios, los enlaces de flujo son constantes en el tiempo, ¿no? Utilizamos una fuente de tensión en serie con una reactancia síncrona, no se inducen tensiones, todo es posible aquí en el estado estacionario, ¿no? Pero para la operación en estado transitorio, variable en el tiempo, sí debemos considerar que hay un efecto de la reactancia de la máquina. Como les dije, puede variar en el tiempo. Puede variar por efecto de reacción de armadura, corriente de Foucault, motivadores y otros. Los supuestos del estado estacionario no son válidos. Hay cambios de la corriente, se reflejan flujos concatenados y se inducen corrientes de rotor, corrientes transitorias, variables en el tiempo y resultan en ecuaciones diferenciales. Ya, eso sí ya lo sé. Bueno, ya. Correcto. Entonces, en la práctica, ¿qué se hace? Bueno, se estudia para análisis transitorio normalmente el comportamiento de la máquina en un cortocircuito. Y ahí se verifica justamente lo que se ve aquí, ¿no? La corriente, por ejemplo, la máquina síncrona, un cortocircuito, ¿no? Bordes. Pues tiene una corriente con, bueno, ven acá el desarrollo de las corrientes y van variando porque las reactancias y demás también varían, ¿no? Pero podemos asumir 3 periodos importantes dentro del análisis dinámico de la máquina síncrona. Primero, un subtransitorio, ¿no? Una zona de subtransitorio, que podremos asumir una corriente tal, ¿no? Por unidad. Otra componente en transitorio y otra en estado estacionario. Claro, el comportamiento es continuo en el tiempo, pero vamos a aproximar, y esos son los datos de fabricantes que se obtienen para cada una de estas estaciones. Y ya les voy adelantando, acá se define un X2', el 2' significa subtransitorio, ¿no? Acá podemos definir un X' y acá el XT. Que para nosotros podría ser un XS, ¿no? En la reactancia es 5. Entonces, periodo subtransitorio, transitorio y estado estacionario. En el modelo general de la máquina tienes 3 devanados estator, A, B, C. Devanado de campo ficticio, perdón, un devanado de campo real, perdón, y 2 devanados ficticios de amortiguamiento, porque los amortiguamientos están normalmente en las zapatas polares, las componentes se pueden ver en D y Q. ¿Qué son los ejes D y Q? Bueno, son los ejes imaginarios pues, donde se desarrolla el flujo en el rotor. Pues, el D justamente
el aporte de flujo, perdón, el campo magnético desarrollado por el rotor, ¿no? Y en cuadratura perpendicular está el Q, ¿no? Y esta notación, ¿no? Q en atraso de D es la que recomienda el I-triple acorde con esta referencia. ¿Qué más? Bueno, ustedes saben de que la máquina está accionada pues, por un motor primo y se mueve a partir de una velocidad de máquina, ¿no? Esa velocidad, ¿no? Hace que el rotor se mueva y también vemos un desplazamiento angular de teta, ¿no? En el tiempo, que justamente vendría a ser este, ¿no? Omega 0 es la velocidad angular síncrona y delta más pi medios. Este delta es porque asumimos siempre en inicio que está trabajando en operación síncrona y mantiene un delta constante. Y el pi medios es justamente una, bueno, ayuda a que se alinee con respecto a al eje de referencia de la máquina, que es la fase A, ¿no? Es esta. Alguien me dice, no, hay mucha teoría de máquinas. Bueno, sí, pues ustedes saben máquinas. Un repaso, pues. Bueno. Porque acá se ha quedado esto. Modelo general de la máquina sigma. Bueno, si ustedes ven esos devanados, fase A, B, C, del estator, de campo y los de amortiguamiento del rotor, pues están dispuestos de esa forma, ¿no? Caprichosamente está así, ¿no? Vamos a ver, como si el eje D fuera este. Van a ver en el curso de estabilidad. Bueno, al final, lo que tienen que entender es que existen inductancias propias y mutuas del estator, rotor y entre estator y rotor, que dependen de teta, o sea, que el desplazamiento del rotor, ¿no? En el tiempo empieza a moverse y, en fin, esas inductancias están en función de ello. Entonces, las inductancias no son constantes, varían en el tiempo y eso es lo que ocasiona una dificultad para los análisis de dinámica en máquinas síncronas. Para simplificar eso se usa la teoría de dos ejes de Park, una transformación de Park, ¿ya? Y con eso pasamos los devanados ABC a la referencia DQ del rotor, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen el rotor, ¿ya? Y tienes acá el D, ¿no? El Q tienes los dos, ¿no? Voy a asumir que está así por fuera, pero el estator está acá, ¿no? En los tres del estator. Entonces, debido a que el rotor se mueve y el estator no, se produce ese acoplamiento con el tiempo, ¿no? Con la variable θ. Entonces, lo que hace la transformación de Park es pasar, ¿no? Ficticiamente, pues es una transformación matemática, pasar los modelos del estator hacia el rotor. O sea, estos devanados se verían por acá, uno acá y otro por acá, ¿no? El eje. Eso es lo que haría. Ya equivalenciando. Esto se hace con Park. Ya, pero eso lo vamos a estudiar. Ustedes lo van a estudiar en estabilidad. No, entonces ya no lo tengo que ver. Bueno, no es que no tenga que ver, estoy comentando para que sepan, ¿no? ¿Dónde vienen? Los alumnos UNI normalmente deben saber todo, ¿no? La esencia de los fenómenos, ¿no? ¿Para qué iban a un curso de estos? ¿No? De hecho, aunque no lo crean, pues también dentro de sus compañeros ahí que escuchan a clases, también hay chicos de COES que están ya trabajando un tiempo y todo, y quieren también escuchar las clases que se hacen en la uni, ¿no? No, ustedes se sorprenderán, no, pero qué raro. No es raro porque justamente es una cátedra que estoy dándola y no sé hasta cuándo voy a darla, hasta que termine mi contrato, pues hasta que ya decidan que no dicten la FIE, ¿no? Y así puede pasar cualquier momento, ¿no? Porque los nombramientos no salen, hay cosas así raras, digamos, que bueno, tiene su burocracia, y yo también ni le entiendo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de qué dependen todas esas cosas? Bueno, lo que sí es claro que, yendo al curso, ¿no?
Los fenómenos que estamos estudiando son fenómenos dinámicos, máquina síncrona, y tenemos dos pruebas que vamos a hacer. La primera prueba es la tensión en vacío. ¿Por qué la tensión en vacío? Es para ver efectivamente cómo se desarrolla la tensión, ¿no?, en bornes de la máquina. Y eso no proviene de un estado estacionario, sí, pero hay una dinámica inicial motivada por los devanados de las máquinas, ¿no?, que están que cambian en el tiempo. Bueno, es como cuando ustedes van a operar una máquina, lo primero que tienen que hacer es conectar la turbina, todo el sistema motor primo y tener una velocidad angular, ¿no? Entonces, después de la velocidad angular, ustedes tienen que tensionar el campo para desarrollar una corriente de campo y desarrollar la tensión en vacío de excitación vista acá. Recién después de eso, conectan a la red. ¿Ah? Claro, y ahí tienen las pruebas de conexión o de paralelo de máquinas, ¿no? Como le dicen, la sincronización, ¿no?, en la máquina. Bueno, que esté con la misma secuencia, las tensiones y otros criterios más, no me acuerdo. Pero bueno, en este caso, para la tensión de vacío, o sea, le aplico un escalón al circuito de campo, ¿no?, asumiendo que se desprecian los circuitos de amortiguamiento, y tenemos el ángulo θ, pues, que tiene este desplazamiento, ¿no?, igual siempre con el delta, y todo empieza de un reposo eléctrico, o sea que la máquina no tiene nada conectado. Pues las tensiones que desarrolla son estas, ¿no? Se dan cuenta, es casi como un transitorio y va desarrollando una fuente de tensión. Esa fuente de tensión vendría a ser justamente, perdón, esa tensión tiene un comportamiento sinusoidal en el tiempo, ¿no? Está estacionario, se comporta como el que ven ahí, ¿no? Se puede eliminar acá el primer término, asumiendo, bueno, un efecto mayor a la reactancia, ¿no? Entonces, este término define, ¿no?, la constante de tiempo T' de 0, que es igual a LF sobre RF. ¿Qué significa el T' de 0 para esta prueba en tensión en vacío? Significa que el fenómeno se está comportando con esta constante de tiempo, ¿no? Prima viene de transitorio, D de eje directo y 0 es de circuito abierto. Entonces, esa constante de tiempo es la que caracteriza este fenómeno, que es LF sobre RF. Y LF es la inductancia del devanado de campo y RF es la resistencia, ¿no?, pero no de campo. Bien, ese T' de 0 está en el rango de 2 a 9 segundos. Y la tensión finalmente se puede ver en estado estacionario después que se va en términos exponenciales, ¿no? Y pueden ver como una fuente de tensión. Entonces, lo principal acá es que, y eso es lo que se puede desdoblar aquí, el ángulo que nosotros teníamos de FSR, este ángulo, ¿no?, también puede ser visto, al menos en estado estacionario, como un ángulo de fase de la fuente de tensión. O sea, la parte mecánica pasa a la parte eléctrica. Simple, ¿no? Así es un modelo de estado estacionario que se obtiene, bueno, pero sí tuvo un transitorio y llega a un estado estacionario de esa forma. Esa misma lógica es la que se va a usar en los modelos dinámicos. O sea, siempre una fuente de tensión que está compuesta por un módulo de la excitación que puede estar siendo obtenido para condición vacío o para un subtransitorio transitorio. Y siempre el ángulo va a ser el delta, ¿no? Claro, un ángulo asociado, ¿no? Perdón, el ángulo del rotor, ¿no? Claro. Ese ángulo es constante, pues se supone, ¿no? Porque cuando desarrolla, cuando se conecta a la red y demás, se mantiene porque desarrolla una potencia constante, ¿no? Bien. Una vez que tengo la máquina ya en vacío, ¿cierto? Ya velocidad angular, nominal y tensionado el campo, los circuitos de estator, ¿no?, los voy a cortocircuitar, que es la prueba de cortocircuito en bornes. Una vez que el cortocircuito que aparece, bueno, acá pueden ver el resultado de ello, ¿no? Son componentes de corriente. En el A es por simetría nomás, ¿no? Porque viene de vacío, el delta es 0, tiene una simetría en A, pero en B y en C no, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues hay una corriente DC y hay
también componente AC. Esas corrientes tienen la siguiente forma. Asumiendo solamente el transitorio, ¿no? Tenemos este modelo. Es la corriente subtransitoria, que está compuesta por la componente de estado estacionario y también la componente transitoria. Por eso ahí está el T''D. No lleva el cero, porque cuando lleva cero es en vacío, cuando no lleva es que es cortocircuito. Es la constante de tiempo cortocircuito transitorio, es decir, tiene un valor de 0.5 a 3 segundos. Ahí están las reactancias XD y X'D. El X'D es una fracción del XD siempre, ¿no? Siempre es menor para tener unas corrientes mayores. Porque normalmente el transitorio y subtransitorio tienen corrientes mayores al inicio, como se ve en la práctica, ¿no? Como pueden ver acá. O sea, considerando los devanados de amortiguamiento, se obtienen las componentes subtransitorias, ¿no? Entonces, tenemos el modelo que causa la acción de tres cosas. Uno es el estado estacionario, otro es el transitorio y otro el subtransitorio. ¿Ya? Entonces, la reactancia subtransitoria es la décima parte de la reactancia síncrona, al menos en el eje directo. Este T2'D es la constante de tiempo con circuito subtransitorio de directo. Son valores muy pequeños, ¿no? Entonces acá se ve el modelo, que en un primer instante un subtransitorio, de ahí un transitorio, y de ahí un estado estacionario, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí está colocado de esta forma, ¿no? Pero aquí, ¿no? De ahí, de acá y de ahí allá. Entonces tenemos esas reactancias subtransitoria, transitoria y de estado estacionario y las constantes del tiempo. El modelo, justamente, la reactancia varía en el tiempo, pero podemos asumir valores constantes, ¿no? Que eso normalmente la da el fabricante. El fabricante no te da una reactancia en el tiempo, porque va a depender mucho del tipo de fenómeno, ¿no? No te puede dar valores de reactancias en el periodo subtransitorio y transitorio para que tú puedas de forma tentativa, pues, reproducir un fenómeno complejo, ¿no? Que serían las dinámicas de la máquina síncrona. Esos modelos son muy buenos, son recomendados hasta por IEEE a partir de estos parámetros de fabricante, del X, XD, X'D, X2'D. En el caso de la prueba la primera prueba, ¿no? Y después que le aplicamos la segunda prueba, o sea, vacío, y después le aplicamos cortocircuito, bueno, lo que tenemos es que se mantiene una tensión de excitación, que es esta de acá, el E0, que para este problema vamos a mantener en un PU. Las reactancias van variando y, como se dan cuenta, van disminuyendo en función del transitorio y subtransitorio, ¿no? Van siendo mucho más pequeñas porque se requieren más corrientes. Esas corrientes por unidad vendrían a tendrían estos valores, ¿no? 6.66 PU para subtransitorio, 2.5 para transitorio, estado estacionario 0.83, por ejemplo. Bien. Y hay otro punto más para... Esta explicación es necesaria porque después es importante tener enfocado bien el modelo, ¿no? De modelo dinámico de máquina síncrona. Realmente los eventos en la red no se dan cuando la máquina está en vacío, ¿no? O sea, no se aplica un cortocircuito cuando la máquina está en vacío, no. Sí, normalmente es cuando toma carga. Entonces, cuando toma carga, el modelo cambia. Ya no se tiene una tensión de excitación, ¿no? Constante, sino la que proviene de la condición en vacío, sino tenemos otras que varían en función del periodo y que se relacionan a las reactancias también transitorias, perdón, estacionario, síncrona, transitoria y subtransitoria. Y eso lo pueden ver también a partir de este diagrama fasorial. Quiere decir que nosotros podemos encontrar los modelos dinámicos, al menos estos que son bastante simplificados, pero incluyen el efecto de la corriente de carga, o sea, que la máquina esté evacuando potencia, entregando potencia, y de ahí le aplica su cortocircuito, entonces puedes aplicar un modelo de ese tipo. Y tenemos que calcular
cada una de estas tensiones, o las tensiones que necesitemos para los modelos, ¿no? Para el modelo clásico, que es el que vamos a usar dentro del curso, menos en esa primera parte del curso, podemos recoger este E', ¿no? ¿Mm? Y también la reactancia X', ¿no? Por ejemplo. Y eso es lo que hacemos acá, ¿no? ¿Qué es el modelo clásico? Es el modelo más simple para análisis de estabilidad, donde la saliencia, o sea, la no uniformidad del rotor es despreciada. El rotor cilíndrico, ¿no? Bueno, acá, el rotor está acá. El rotor está acá. Bueno, la máquina se representa como una fuente de tensión constante, pero estamos hablando de transitoria, E', delta, una reactancia transitoria X', ¿no? ¿Qué premisas tenemos dentro de este modelo? Los reguladores de tensión no están presentes, ¿no? Y el control es manual. Quiere decir que la tensión de excitación, el E o el E' en este caso para el periodo transitorio, es constante. Se mantiene constante. ¿Okay? O sea, no hay intervención de un control. Porque si nosotros quisiéramos tener la tensión en bordes de máquina controlada, tendríamos que manejar la potencia reactiva, ¿no? Absorber o inyectar potencia reactiva. Y eso lo hace a través del sistema de excitación con la tensión de excitación, el E', o el EFD, que es una condición más de otros modelos ya de tercer orden. En fin. Nada, acá esa tensión E' es constante y punto. Los circuitos de amortiguamiento son despreciados. Check. La estabilidad transitoria es juzgada en primera oscilación, debido principalmente porque el transitorio tiene unos cuantos segundos, entonces analicen unos cuantos segundos también. Normalmente es la primera oscilación, sí, unas cuantas oscilaciones, punto. Más allá de eso, no, porque el modelo ya no rinde para eso. La dinámica del circuito de campo se considera despreciable, sí, porque, bueno, estamos trabajando también en torno de varios segundos. La potencia mecánica es considerada constante, esa es la que proviene del motor primo. Y la salida tiene poco efecto, ¿no? En estudios de estabilidad transitoria. Entonces, está bien el modelo, ¿no? No hay ninguna consideración adicional. Bueno, ¿qué debemos aprender? Además, el sistema máquina barra infinita, ¿no? ¿Qué significa el sistema máquina barra infinita? Bueno, podemos tener generador. Acá creo que se ha conectado una carga. Acá hay una línea. Y aquí está la máquina, ¿no? Perdón, la barra infinita. La barra infinita tiene la tensión y la frecuencia constantes, ¿cierto? Es una idealización de un sistema muy grande, pero los elementos línea y shunt están presentes, forman parte de la red, y la máquina podemos desarrollarla con su modelo clásico. Entonces, las impedancias o admitancias se pueden trabajar también en un modelo lineal, que es el modelo de inyección de corrientes. ¿Por qué se usa un modelo de inyección de corrientes? Bueno, el flujo de carga, ustedes saben esto, el flujo de carga es GXU igual 0, ¿no? El load flow, el flujo de carga. En cambio, el cortocircuito trabaja con una X igual B, ¿no? Normalmente trabajamos con modelos lineales porque son los modelos que están más asociados a las fallas, ¿no? De cortocircuito principalmente, y pueden ser utilizados en análisis dinámico, ¿ya? Entonces, la fuente de tensión transitoria es una fuente corriente, y la barra infinita también, ¿no? Y todo esto lo trabajamos con admitancias. Finalmente, podemos construir también la matriz de admitancia de barra, ¿no? Y a partir de eso también encontrar las potencias eléctricas, que, bueno, ustedes la pueden también encontrar, ¿no? Ese es la máquina mirando la barra infinita, ¿no? Que es el delta, ¿no? Podemos asumir acá un 0, y el delta estaría haciendo, ¿qué cosa? Es una medición con otra referencia ya de la máquina, ¿no? Con respecto a la barra infinita, ¿ya? Y se desarrolla una curva potencia ¿no? Como esta. ¿Dónde es máximo? En 90 grados. ¿Qué es la condición de límite de estabilidad de estado estacionario? Steady State Stability Limit. ¿Qué es lo que aparece aquí? ¿No? Steady State Stability Limit. ¿Ok?
Ya, ese es un límite, sí, de estabilidad estacionaria que vamos a ver. No, espero llegar a eso. Algunos comentarios. Bueno, el generador de repente está expuesto a fallas como con los circuitos. La corriente en periodo transitorio es limitada por la reactancia X'. Entonces, en el modelo clásico necesitamos solo la fuente de tensión transitoria y la reactancia transitoria. ¿Cómo se calcula la tensión transitoria a partir de los resultados del flujo de carga? Tienes el resultado de que el VG, ¿no? Módulo y ángulo, tienes la potencia que genera la máquina. Pues, tranquilamente puedes obtener también la corriente ya. Tienes la corriente ya y tienes la tensión, y esos son parámetros que encuentras el EI. Y dependiendo de la referencia, por ejemplo, puede estar conectado a una barra infinita, y la barra infinita es la referencia. Entonces, todos los ángulos están referenciados a esta barra. Entonces, el E' también queda referenciado a esa barra, con eso cálculos. Correcto. Ya lo dije. La tensión E' es constante porque estamos asumiendo ese flujo permanece constante, ¿no? Y las curvas potencia-ángulo en estado estacionario viene a ser esta, ¿no? Y la de el periodo transitorio viene a ser mucho mayor, ¿por qué? Porque acá utilizamos la reactancia XD o XS, ¿no? En cambio acá utilizamos el X' de que es de nuevo. En un ambiente transitorio se puede asumir potencias de transferencia mayores, sí, pero finalmente tenemos que garantizar el estado estacionario. ¿Siguen viendo mi pantalla o no? Sí, ¿no? Sí, se ve perfecto. El comportamiento está estacionario. Ya, se ve. ¿La ecuación de oscilación se ve o no? ¿Sí? Sí. Ya, listo. Ya, a ver. La dinámica de la máquina síncrona, ¿no? Está representada, ya habíamos dicho, en la parte eléctrica por el modelo clásico, ¿no? A ver. Modelo dinámico, ¿no? De máquina síncrona. Máquina síncrona. Bueno, acá que nos falta ver, bueno, ya hemos visto la parte del el enlace de la red de transmisión con la máquina, ¿no? Sí, ya les dije que hay una tensión transitoria con una reactancia transitoria gerente, que es el modelo clásico, que generalmente ve la conexión eléctrica, ¿no? Claro. Eléctrica, la máquina, el modelo eléctrico, ¿no? Nos falta el modelo mecánico. El ángulo se mantiene constante, sí, en estado estacionario, pero cuando está sujeto a perturbaciones, las dinámicas que intervienen son las del sistema mecánico del cuerpo rígido, quiere decir, de un generador como este, ¿no? Si tuviera una velocidad angular como esta, provoco un torque mecánico, ¿no? Bueno, estoy produciendo un torque mecánico y tengo en oposición un torque eléctrico, que es un cuerpo rígido. Ese cuerpo rígido, entonces tenemos que encontrar entonces la ecuación de oscilación, que vendría a ser, redefine el comportamiento del sistema mecánico, ¿no? Y de la en consecuencia la dinámica del ángulo del rotor. ¿Qué es el ángulo del rotor? Ya se expliqué, el rotor. ¿Ah? Delta. Ya, tenemos que llegar a esta ecuación, ya para todos los dos puntos que necesitamos para el modelo dinámico. Simplificado, ¿no? Alguien va a decir, no, pero es un modelo único. No, este es un modelo mucho más complejo. Pero ya a estas alturas, pues ustedes deben entender que no puedo poner las cosas más complicadas que las que están, ¿no? Ya el modelo clásico es suficiente para que ustedes entiendan el fenómeno. Porque mi objetivo también es que lleguen a ver otro fenómeno, ¿no? Entonces no voy a gastar mi tiempo en modelar la máquina tercer orden con otros tipos de fenómenos,
que lo pueden llevar en cursos de estabilidad, sino que el énfasis es más en la práctica, en los estudios de estabilidad que se dan para evaluar, pues, por ejemplo, o clasificar sistemas de estabilidad de sistema, o ver condiciones de oscilación, o unas oscilaciones de potencia y demás. Entonces, forma simplificada y bastante buena es el modelo clásico. Modelo conservador también, por si acaso. Bueno, en condiciones de operación normal, el ángulo del rotor, ¿no? Es este. ¿Ya? ¿Se mantiene constante? Sí. Aquí está constante. Durante perturbaciones, se mueve. ¿Por qué? Cambia. Debido a las dinámicas que tiene el sistema. Tiene este comportamiento. Y es más normalmente a oscilaciones bajas. Perdón, muestra oscilaciones a frecuencias bajas. ¿No? Frecuencias bajas. Habíamos dicho, creo que les había dicho de 1.1, no, creo que Brasil tiene esas oscilaciones bien bajitas, y hasta 2 Hz. Estas oscilaciones están gobernadas por dinámicas del cuerpo rígido que les dije, ¿no? Pero no solo de esta máquina, sino en relación con otras. Así es un sistema. Oscila más cuando la inercia es menor, pues, ¿cierto? Cuando ves un mastodonte, una máquina grande, con una inercia grande, es lógico que se resiste al movimiento, ¿no? Es más, se vuelve estable, pero hay máquinas más chiquitas que pueden perder la estabilidad. La regla es que en una perturbación del sistema, normalmente las chiquitas se pueden ver afectadas, pero depende de qué tan cerca están las chiquitas de la falla, ¿no? Si la chiquita está bien alejada, no le pasa nada, puede ser que le pase a la grande. ¿Sí? Bueno, si después de un periodo oscilatorio el rotor regresa a la velocidad síncrona, dice que el sistema mantiene su estabilidad. Puede alcanzar un nuevo valor de estado estacionario, ¿no? Si hay un cambio en la red, carga, generación u otras condiciones. Si no hay un cambio en ese sentido, te vuelve a su posición original, ¿no? Delta 0 regresa a delta 0. Normalmente hay cambio de generación y carga, ¿no? A menos que sea, por ejemplo, un cortocircuito temporal y de pronto desaparece, ¿no? Misteriosamente o debido a un árbol que se aproxima a unas líneas, los toca, se falla y de pronto el árbol se mueve, ¿no? Regresa. Hubo un temporal nada más. Se acercó, ya pasó el temporal, ya el árbol está bien. No toca la línea. Se mantiene el mismo ángulo. Entonces la definición del ángulo de potencia era la que les mencioné, ¿no? FR con FSR, y también está presente entre las tensiones, la tensión E y ESD de este diagrama fasorial. Bueno, en la práctica se usa este delta, ¿ya? Que es mayor, que incluye el efecto de la dispersión y también la resistencia de la armadura. Ya, entonces es siempre de E a B, sí. E a B. Ya, ese es poco más para ver el sentido del ángulo. El ángulo varía en perturbaciones, el ángulo físicamente está en la máquina, pero también podemos obtener su ley de rotación, ¿no? Ley de movimiento. Ya, tenemos que definir algunas cosas. Vamos a considerar el generador síncrono desarrollando un torque electromagnético que es el TE. Este torque electromagnético es el que está relacionado con la red. Cualquier falla, cambio de topología y demás en la red, ¿no? Eléctrica, en la transmisión o generación en la red, repercute directamente el TE. Y este es muy rápido. Si hubiera una falla muy cerca, la tensión cae fuerte, produce cambios muy rápidos, ¿no? Por eso se dice que es electromagnético, ¿no? En cambio, el torque mecánico es más lento. Y ese sí podríamos decir que es constante o se resiste a cambiar, ¿no? ¿Ok? En condiciones de equilibrio, el torque eléctrico es igual al torque mecánico. Cuando existe una perturbación, existe un torque acelerante o desacelerante, dependiendo si el torque mecánico es mayor o no al torque eléctrico. Eléctrico o electromagnético, como quieran verlo. El J es el momento de inercia combinado del motor primo y generador.
asumiendo un cuerpo rígido. Este concepto de cuerpo rígido lo deben entender así. Una turbovapor, como se ve acá, ¿no? Es un eje con las masas rotóricas, sistema de excitación, ¿no? Este es el alternador, generador, turbina de baja presión y alta presión. Todos esos están conectados al eje. Asumimos que todo eso es un cuerpo rígido, es una inercia única, puesta en J. Para otros tipos de estudios, por ejemplo el de resonancia subsíncrona, es necesario encontrar el modelo de las masas individuales y vemos que estas secciones del eje se comportan como resortes, ¿no? Por eso le dicen el modelo masa-resorte. Y que es bastante utilizado para ese tipo de fenómenos de resonancia subsíncrona. ¿Qué será resonancia subsíncrona? Bueno, es un fenómeno que ha ocurrido en el país y que todo el mundo está en alerta, ¿no? No, es importante, muy importante. Tengo ya varias tesis de alumnos que ya, ojalá suelten ya su trabajo, ¿no? En eso. Así es, pues, son temas que, bueno, soy especialista en esa parte, ¿no? Vengo dictando cursos diversos en esa área. Y dentro del mismo COES, así como fuera también. Bueno, entonces esta es la ley de movimiento. Inercia multiplicado por la aceleración, que este es el teta, que es asumido de, no sé si tengo un dibujo acá. El teta es ¿dónde está el rotor? O sea, hay un desplazamiento aquí, ¿no? Teta, ¿de acuerdo? El rotor. Así es. Es el desplazamiento del campo magnético del rotor. Es un desplazamiento angular rotor mecánico, por eso es M, ¿no? Ustedes físicamente lo están viendo. Entonces, va a mover indefinidamente, sí, pues, va a estar en función de la velocidad síncrona mecánica, ¿no? Y más un delta M, que es el ángulo del rotor estado estacionario, pues, donde está operando inicialmente, ¿no? Y después se está moviendo en este ritmo, ¿no? Cuando ustedes hacen las pruebas de laboratorio en máquinas 2, creo, máquinas síncronas, usan un estroboscopio, creo, ¿no? Es como un equipo que hace un flasheo, ¿no? De luces. Finalmente, está a un ritmo de síncrono, entonces pueden ver el ángulo, ¿no? Cómo se está dando el ángulo, ¿cierto? Pero realmente no, el ángulo está moviendo desde el teta, ¿no? Ya. Bueno, la derivada de teta tendría que ser la velocidad, nos da justamente WSM más la derivada de delta. Esta derivada debería ser cero en condiciones de estado estacionario, pero no es cero en perturbaciones, ¿no? Cuando hay perturbaciones en el sistema. La segunda derivada sí son iguales acá, ¿no? Entonces podemos reemplazar eso acá, este término, ya con el ángulo rotor. Ya reemplazamos el desplazamiento de teta, que era indefinido, ¿no? Por solamente el delta. Y bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos multiplicar por la velocidad angular, tanto el torque mecánico eléctrico, y obtenemos potencia mecánica y potencia eléctrica. ¿Ya? El término JWM tendría que ser la otra constante de inercia M. Y esa también se puede relacionar a la energía cinética de las masas girantes, rotantes, que lo pueden ver en catálogo de fabricante, ¿no? El fabricante te da algunos datos y ustedes pueden obtenerlo, ¿no? Es casi como una energía cinética, se dan cuenta, de doble K. ¿Ya? Eso se relaciona con la energía, perdón, con la constante de inercia de esta forma. Esa constante de inercia normalmente se define a partir de la velocidad mecánica, ¿no? Pero podemos asumir que la velocidad mecánica está próxima a la velocidad síncrona mecánica. Esa es la siguiente aproximación que se hace. Después, bueno, esta es la ecuación de oscilación, sí, ya tiene casi la forma de la ecuación de oscilación, solo que tenemos que tener en cuenta que el delta está en mecánico, ¿no? En ángulos mecánicos. Lo transformamos a ángulos eléctricos, multiplicando pares de polos, ángulos mecánicos, velocidad mecánica, tenemos esta ecuación, ¿no? Y lo dividimos entre SB, que es la potencia base para volver por unidad.
toda la ecuación de oscilación. Entonces, acá salen varias cosas que vamos a simplificarlas como con la constante H, que es la constante de inercia. Otra constante, es decir, que es esta es la que, digamos, que está en por unidad y representa segundos. ¿Ah? Tiene unidades en segundos. Que está definida como la energía cinética dividida entre SB, de la máquina, ¿no? SH normalmente se calcula para la máquina y por unidad, y cuando lo llevan al sistema tienen que hacer el cambio de base de potencia de la máquina a la potencia del sistema, ¿no? Si la máquina era de 200 MVA, tienen que llevar la inercia también a 100 MVA, que sería la potencia base del sistema, ¿no? Siempre la potencia base del sistema es 100 MVA. Eso lo han entendido en el curso 1, ¿no? Las inercias son parámetros importantes, sí. Caracterizan la robustez de la máquina, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, en la central del Ángel, ¿no? Que queda cerca de San Gabán, en Hidros. Ellos han comprado generadores con inercias bajas. A ellos se les pidió ciertas inercias y finalmente adquirieron máquinas con menor inercia. Eso les trae problemas porque como están en la cola, están susceptibles a perder sincronismo, siempre. ¿Y por qué hicieron eso? Porque querían ahorrar, ¿no? Bueno, la fortaleza de la máquina es justamente esto. Las térmicas tienen de 2.5 hasta 10 y las hidráulicas de 2 a 4. Cuanto más inercia, más resistencia la máquina al cambio de ángulo. Entonces, en la ecuación 17, esta de acá tenemos, este término es H, ¿no? Y acá tenemos, este es el omega eléctrico, ¿ya no? A ese. ¿Y qué más? Y bueno, este es por unidad ya, ¿no? Por unidad. Ya, todo eso trae consigo lo siguiente, es la ecuación de oscilación y finalmente lo vamos a poner de esta forma, ¿no? Le obviamos los términos de por unidad, que ya se entiende, todo está de estar por unidad. Si es por unidad, potencia, H es por unidad, ¿ángulo en qué es? En radianes, entonces tú no puedes cambiar. No, sí, debe existir, no se cambia. ¿Por qué? Bueno, pues si tienes la frecuencia abajo. Ya. ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, profesor. Sí se ve, ¿no? ¿Qué están viendo? Comportamiento en estado estacionario de ¿Clases de nada? dinámica caótica. No. No. Ah, ya. No, ahorita ha aparecido eso. Ahorita sí que aparece. Conceptos generales de... Sí, eso, ¿Está bien? Conceptos y generales y tipos de estabilidad. No, profesor. ¿Sí o no? No. Ah, se configuró. Bueno, estamos a merced de la tecnología. ¿Ahora sí? Conceptos generales, sí. Ya. Tipo Correcto. Ya, esto voy a hacerlo como cultura general, no tanto, sino sí hay algunos conceptos que ustedes tienen que aprender, ¿no? O sea, claro, ahora van a decir, no, pero qué exagerado. Siempre, como dicen, más vale que sobra que falte, ¿no? Algunas cosas, conceptos sí son importantes. Por eso, a veces el curso está lleno de conceptos, ¿no? Pero es así, pues, ¿qué puedo hacer? No, quiero lo más fácil. Si no sabes los conceptos, vas a entender completamente. Hay cosas que son importantes, el tipo de estabilidad también. Y eso que nos vamos a enfocar en la parte angular, nada más. Bueno, el primer concepto que ustedes deben tener, porque ya hablé de máquina síncrona, hablé del modelo dinámico, el modelo clásico, ya hablé de la ecuación de oscilación, entonces casi ya estoy completo, pero falta que ustedes tengan en cuenta qué cosa. Algunos conceptos asociados a la operación síncrona de la máquina, pérdida de sincronismo y otras cosas. Operación síncrona, ¿qué significa? Bueno, es una condición donde todas las máquinas, digamos, están operando a una velocidad eléctrica promedio, ¿no? Entonces, se puede decir, ¿no?
que existen fuerzas grandes que, a pesar que ustedes saben que el sistema no es estático puro, pues siempre hay dinámica, siempre se conecta se energiza un transformador o alguna cosa, que eso sería una perturbación grande, pero levemente cambia un poco tú cambias levemente el set point de tu máquina y no pierdes sincronismo. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que lo mantienen en paso, ¿no? O en sincronismo. ¿Ya? Es eso. Todas operan al unísono, o sea, tienen misma frecuencia, velocidad eléctrica. ¿Cuándo pierde sincronismo? Bueno, hay sinónimos para pérdida de sincronismo: deslizamiento de polos, pérdida de paso. Ahí ya les dije, ¿no? Entonces, ¿cuándo se pierde el sincronismo? Cuando las fuerzas magnéticas que normalmente mantenían unido el sistema ya no son suficientes para ello. Hay algunas máquinas que, debido a que tienen baja inercia o debido a que una falla está muy próxima a esa máquina, puede ser grande la máquina, pero hay una falla que le da pleno, pero está cerca. La falla se ubica cerca a la máquina, entonces se va a mover la máquina, pues sí. Ya esas fuerzas, ¿no?, magnéticas no son suficientes y ¡pram!, pierde el sincronismo. Entonces, la pérdida de sincronismo es que una máquina finalmente ya no mantiene una velocidad, digamos, síncrona, se eleva, normalmente se embala, o sea, aumenta su velocidad indefinidamente, y ahí tiene que actuar la protección, ¿no? También, si buscamos una explicación respecto a cómo se acomoda con respecto a las otras oscilaciones, esta aumenta la velocidad y queda en contrafase con respecto al resto del sistema, ¿no? Es lo que aparece acá, lo que se explica normalmente en la práctica, pues, de máquinas. Pues este material lo he traído, pues, de algunos cursos que he visto, ¿no? Y bastante interesante, ¿no? Porque no pierdan la hilación. Es complicado explicar en esa cosa. Siempre es posible explicar de forma simple problemas muy complejos, si uno tiene la voluntad de hacerlo, claro. Porque no voy a llenar ecuaciones y demás. A ver, hay algunos tópicos que sí tienen de esta manera, pero hay otros que no. Es lo suficiente, ustedes tienen que saber, ¿no? Ya estudios más profundos de todo eso ya lo hacen en su maestría por el curso de estabilidad. Ya, perturbaciones, o sea, el sistema está sujeto a perturbaciones. Perturbaciones afectan la operación del sistema. Hay dos tipos de perturbaciones: las pequeñas, donde podemos asumir que el sistema se comporta linealmente. Es casi como lo que habíamos visto, un punto de equilibrio y una vecindad. Esas pequeñas perturbaciones pueden ser cambios de la carga, generación, ¿no? Etcétera. Y grandes perturbaciones donde sí forzadamente necesitamos incluir las dinámicas no lineales, que son, digamos, tienen espacios, perdón, regiones en el espacio de variables de estado muy grandes, ¿no? Muy grandes, muestran. Y esa es la región de estabilidad. El sistema sale de esto, frito, pierde estabilidad, pierde sincronismo máximo. ¿Qué son grandes perturbaciones? Si pequeñas perturbaciones son cambios leves en la carga, que ni lo sientes, ni necesitas modelar porque está linealizado y ya no necesitas modelar las cargas, perdón, las perturbaciones. En cambio, en grandes perturbaciones sí necesitas modelar la dinámica no lineal y saber de qué tipo es, o sea, modelar también la perturbación. O sea, ¿son qué cosas? Fallas en líneas, hay aperturas de enlaces principales, etc. Ahí juega de vital importancia la duración de la falla. Cuanto más tiempo pasa en falla, el sistema gana energía cinética y se embalan las máquinas. ¿Ah? No, pero el de pequeñas perturbaciones es como que si le dieras un golpecito para el sistema y está pegado con baba y se embalan algunas máquinas. No debe pasar eso, ¿no? No debería, pero a veces llegamos a ese punto, ¿no? De operación. Como el caso de las interconexiones internacionales con Ecuador, cuando se vio esas oscilaciones en Machala, ¿no? El caso emblema para mí, bueno, lo que he visto. ¿Dónde puedo ver más oscilaciones? Porque también hubo en Malacas, la TG5, en algún año. Pocos eventos durante una década puede haber de ese tipo, por si acá. Debe ser estudiado por los alumnos, sí, debería ser estudiado por los alumnos. Ya, la estabilidad del sistema de potencia.
hay dos tendencias. Bueno, realmente una antigua que ya no se usa y otra la nueva. La antigua es la de Kimball. Antiguamente no se tenía una definición de estabilidad y Kimball lo acuñó asociado a la estabilidad angular, porque era el tipo de estabilidad que se estudiaba en ese tiempo. Pero la estabilidad es el término aplicado al sistema de potencia de corriente alterna, denotando una condición en la cual las máquinas síncronas del sistema permanecen en sincronismo paso con respecto a las otras. Ya eso lo pueden obtener, esa definición de Kimball, ya no se usa debido a que al Task Force de Kundur ya falleció, paz descanse hace unos años, él presidió el Task Force justamente cuando ocurrió en el 2003 el gran apagón entre en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Ahí recién despertamos todos, porque, bueno, me incluyo porque yo estaba recién haciendo estudio posgrado, pero recién ahí se empezó a clasificar. Y cuando dijeron, pero ¿por qué no se clasificó todo? ¿Cuál es la clasificación que existe hasta ahora? La de Kimball, casi de los años 50. No existía uno, entonces empezó a armar, y en Davos, el foro internacional de Davos, donde, cuando hay problema de terrorismo, problema de economía mundial, todo es en Davos, ¿no? Igual, fueron a Davos para ponerse de acuerdo. Ya, listo. Ahí se definió qué cosa. La estabilidad es la habilidad del sistema de potencia o el sistema eléctrico para una dada condición de operación inicial, retornar al estado de operación y equilibrio después de ser sometido a una perturbación física, con la mayoría de las variables del sistema ilimitada, siendo así el sistema entero prácticamente intacto. Acá traje una figura del libro de Forward in Vital, muy bueno en función de energía. Yo he estudiado bastante eso para mi tesis de ingeniero. Y lo define bastante bien con la figura, ¿no? Se dan cuenta, el variable tiene que estar dentro de, está limitado, ¿no? Sobre condiciones, digamos, de perturbación y demás. Bueno, entonces la estabilidad estamos definiéndola como con una habilidad del sistema para soportar las perturbaciones y mantener las variables quietas, ¿no? ¿Ya? Bueno, y esa definición de estabilidad de Kundur es amplia, pues se aplica para estabilidad de tensión, frecuencia y otras más. La estabilidad de pequeña perturbación es está asociada pues a una condición particular de operación. Les dije, ¿no? Un punto de equilibrio y una vecindaria, tantas veces les he explicado. Entonces, aplico una perturbación muy pequeña, que realmente ni necesito aplicar la perturbación, sino realmente verificar si el punto de equilibrio es estable, tal igual como hemos hecho la clasificación del punto de equilibrio, ¿no? Anteriormente, a los sistemas dinámicos. Entonces, este tipo de estabilidad, pequeñas perturbaciones, también es llamada a pequeña señal, ¿no? Es estudio de la estabilidad local, se determina cuán estable es el punto de equilibrio, pequeñas perturbaciones, pequeñas variaciones en la carga y técnicas de control no lineal, autovalores, como hemos visto, análisis modal y otros, ¿no? Ahora, eso no me preocupa mucho porque lo que vamos a estudiar son las perturbaciones grandes, ¿no? Tiene que ver con perturbaciones tipo falla o secuencia de perturbaciones. Esto se puede ver en una región grande de estabilidad. Se concentra este tipo de estabilidad en el estudio de la estabilidad global. Depende del tamaño de la región de estabilidad. Grandes perturbaciones son fallas en un sistema y se usa control no lineal. Normalmente, y acá viene la dificultad, se usan las famosas simulaciones en el dominio del tiempo. Tienes que simular, hacer integración numérica. O usar métodos de Lyapunov, hacer energía. Los rusos han trabajado bastante con eso. Yo también trabajé con esas teorías, ¿no? ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre estabilidad pequeña y gran perturbación? Bueno, para pequeñas perturbaciones solo necesitamos evaluar punto de equilibrio, o sea, las condiciones de operación y verificar si ese punto de equilibrio son estables. En cambio, para grandes perturbaciones, aparte de las condiciones de operación, necesitamos saber qué tipo de perturbaciones son. Si es muy severo o no, pues. Y dependiendo del tiempo que se mantiene la falla, pues no. Ya, ese es un problema, ¿no? Otro, la estabilidad de pequeña señal o pequeña perturbación se diría que es más importante para
para el sistema que la de gran perturbación. ¿Por qué? Porque el sistema no puede estar manteniendo oscilaciones constantes, por ejemplo, ¿no? No puede operar así. Como el caso de la interconexión con Ecuador, ¿no? Desarma el sistema por las protecciones. En cambio, la de gran perturbación tienes que esperar a que falle, pues, el transformador. Entonces, puedes cruzar los dedos para decir que no va a fallar, ¿no? Clasificación de estabilidad, estabilidad del ángulo rotor, frecuencia y tensión. No nos interesa mucho lo demás, pero sí el ángulo rotor, la estabilidad transitoria y también la de pequeña perturbación, pero que hay una variante acá que es la de estado estacionario, ¿no? Estado, estabilidad, estado estacionario. Bueno, hay una publicación, eso les he traído nuevo, ¿ya? Que es el próximo a publicarse, ya se publicó, ya no lo he actualizado, eso lo hice en el ciclo anterior, creo. Aparte de esta clasificación de Kundur, hay otra donde se incluyen algunas necesidades, por ejemplo, de la estabilidad de resonancia y la estabilidad asociada a los convertidores, que alguna vez les hablé, ¿no? Que ustedes están en la era ya de solucionar problemas de este tipo. Ya les dije, no es tanto mi chamba, ya es de ustedes, porque ustedes están, así como tienen las redes sociales, tienen otros avances tecnológicos, ¿no? La telefonía, el internet, todos lados. Bueno, también tienen muchas cosas de adelanto del sistema de potencia que van a tener que estudiar. Y debido a todo ese movimiento fuerte que en la definición, en la clasificación de estabilidad se incluye la estabilidad, la resonancia para resonancia subsíncrona, no gestorcional y eléctrica, y la estabilidad asociada a los convertidores. Ya, eso es lo nuevo de ustedes. No, pero ¿usted qué va a estudiar? Por acá nomás me sitúo, ¿no? Porque ya le piden al profesor de estabilidad. A que viene, al curso de estabilidad, propiamente dicho. Entonces, respecto a la estabilidad angular, que es lo que vamos a tratar en el curso, hay 3 tipos, ¿no? ¿Cuáles vamos a estudiar? Este no. Pero vayamos a mostrarlo. La estabilidad de estado estacionario proviene de fenómenos que se producían en la integración de los sistemas, ¿no? Cuando los sistemas recién nacían, digamos, había una máquina o centro de generación distantes a otros, entonces no se podía transmitir potencia y se transmitían grandes potencias, y se vio conveniente de que se analice ese tipo de estabilidad cuando se llegaba al límite teórico de los 90 grados, ¿no? Diferencia angular entre ángulo aquí, delta 1 y delta 2. Eso se producía así, producían oscilaciones y un comportamiento asintótico creciente. En cambio, la estabilidad transitoria ya proviene de que del hecho que los sistemas se fueron interconectando, ¿sí? Cuando empiezas a interconectar, ya el problema de estabilidad de estado estacionario desaparece. Ya los límites de transmisión no son por estabilidad de estado estacionario, sino vienen a ser límites asociados a la estabilidad transitoria. O sea, lo que solucionó el problema de estabilidad de estado estacionario, las interconexiones y mayor mallamiento de la red, trajo también consigo el problema de estabilidad transitoria. Quiere decir que cualquier falla severa en una parte del sistema puede perjudicar a las otras. Ya, eso se da como un crecimiento asintótico, y eso se ve acá claramente. Es más asintótico. Asintótico, ¿no? Ya, ese problema se fueron solucionando con integración de tecnologías de protecciones, ¿no? Protecciones rápidas, y aparte también los sistemas de excitación de fabricantes salen con ganancias altas, tiempos de respuesta muy rápidos. En el ABR, en el regulador de tensión, ¿para qué sirve el ABR? Bueno, sirve para controlar la tensión, pero también da aporte al sostener las tensiones y demás frente a problemas de estabilidad transitoria. Entonces fue una ganancia, pero trajo consigo el problema de estabilidad oscilatoria o permanente, ¿no? Que es debido a la falta de amortiguamiento del sistema. Ya esto lo van a estudiar también en el curso de estabilidad. ¿Cómo se ve la inestabilidad acá? Crecimiento, amplitud de las oscilaciones. Entonces, este es
aumento de amplitud, ¿no? Aumento de amplitud de oscilación. Eso lo estudian en el curso siguiente. Nosotros vamos a ver estos dos primeros. Ya les dije, la estabilidad de estado estacionario, bueno, proviene de los conceptos de Crary y Kimball. Es un límite que proviene justamente de conexión de dos grandes centros de generación. Problemas que provenían de los inicios del sistema de potencia. Entonces, no puede haber una diferencia angular, porque acá dice angle split, esa es diferencia angular, ¿no? 90 grados teórico si el sistema es pura reactancia, ¿no? Pero ¿cómo puedo llegar a transferir tanto? Sí, pues a veces en esos años se podía transferir. Aumentaba las transferencias y llegabas a un punto en que ya veías que se perdía sincronismo, ¿no? No, pero ¿por qué? Lógico, estás yendo más allá de 90 grados. Y es lento, o sea, todo es estado estacionario. También puede suceder, ¿no? Que por acción del control, ¿no? De tensión y demás, cuando aumentan las cargas, las curvas potencia-ángulo van disminuyendo, ¿no? Y toca justamente las transferencias que tengo. Llego automáticamente a la estabilidad de estado estacionario. Ya, como dice acá en este texto, ya no se estudia mucho porque actualmente se alcanza primero un límite de tensión térmico antes de alcanzar este límite. Pero alguien me dirá, entonces ese límite ya queda en la historia. Más o menos, pero puede darse en un sistema así, si hay una condición desfavorable así de radialidad y debilidad del sistema, podría generar un problema de eso. Podría. Bueno. Estabilidad transitoria. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que quiero hacer es entender lo siguiente. Es diferente a la estabilidad de estado estacionario, ¿no? ¿Por qué? Porque la estabilidad transitoria asumimos que el sistema, ¿ok? Se modela dinámicamente. Normalmente usamos el modelo clásico. Acá ya estamos en el modelo clásico. Y asumimos que en la falla, en los sistemas, las máquinas ganan energía cinética. Todo lo que está ganando acá, por ejemplo, esta área, perdón, la falla, no aparece la falla, pero bueno, mejor no lo pongo ahí, pero en general, no puedo distinguirlo acá, más que todo sin fallas, sí. Pero acá es un cambio nada más de la apertura de las líneas, pero sí, podemos entender lo siguiente, que hay perturbaciones que generan, ¿qué cosa? Embalamiento de la máquina, ¿no? Se transforma en energía cinética. Y esa energía cinética que ganan las máquinas debe ser absorbida por el sistema, por eso existe una energía potencial. Si existe esta igualdad de energías, quiere decir que el sistema puede absorber toda la energía cinética ganada por las máquinas en la perturbación, entonces se mantiene la estabilidad. En lo no lineal. Es la única forma de verlo, ¿no? Complejo. Entonces, si nosotros perturbamos el sistema, lo que podemos ver, por ejemplo, en este caso, que es más claro, ¿no? La falla en la barra. En el anterior fue la salida de la línea, pero acá es la falla en la barra. Ese así directo va a la potencia cero, ¿no? Claro, porque, bueno, eso lo voy a explicar más adelante. La potencia acá se va a cero. Ya me van a entender más adelante. Se va a cero, entonces esta área que ven acá, netamente es embalamiento de esa máquina. Energía cinética. Y hay otra que es potencial. Esta que es potencial es más chiquita que la cinética, entonces piña, el sistema no va a poder absorber todo eso. Y llega nuevamente a esta otra zona, la máquina empieza a ganar energía cinética. Y se embala y se sigue embalando. Lo normal es que hay una protección que tenga que ser triple la máquina. ¿Qué acciones tenemos para mejorar la estabilidad? El tiempo de actuación de las protecciones normalmente es 100 milisegundos, no hay más hasta ahora. Puede haber rapidez, ¿sí? Pero depende del avance tecnológico. Los PMUs ya son mediciones fasoriales menores a ese tiempo que pueden accionar los interruptores, que deben ser en decenas de milisegundos.
Introducción de subestaciones de conmutación en líneas muy largas, en punto medio. Aumento de la velocidad de respuesta del sistema de excitación, que es el ABR que les dije. Ese es el problema, provoca el problema de oscilaciones de potencia en estabilidad permanente. Y bueno, y la aplicación de válvulas rápidas, ¿no? En centrales térmicas o resistencias de frenado. Aquí están bien las resistencias. Las resistencias naturales de las líneas producen un amortiguamiento. Son importantes para la estabilidad transitoria. Acá, debido a la conexión de la central hidroeléctrica, distancia de conexión a la red, pues, se tiene que incluir resistencias de frenado, como son torres que deben quemar, tienes idea, ¿no? Pero artificialmente estamos creando elementos de amortiguamiento. La estabilidad de pequeña señal, acá les puse, ¿no? Ya, proviene qué cosa, de haber puesto los ABR, ¿no? En las máquinas. Muy altas ganancias y tiempos rápidos. Sí, eso provoca qué cosa, que se generen oscilaciones de potencia como esta, que normalmente son interáreas, porque son zonas donde, o oscilaciones que no son normalmente estudiadas, ¿no? Esas oscilaciones, como les digo, pueden generar actuación de protecciones y provienen justamente de un punto donde digamos, se autoalimentan, ¿no? Las oscilaciones, como ven acá, ¿no? Físicamente. En la práctica, ¿qué se hace? Si vemos oscilaciones de potencia así, ¿no? Lo normal es conectar equipos de estabilización, como los PSS, para lograr amortiguar. Pero eso, hay un arte para los PSS, no se conecten en cualquier lugar, sino en las máquinas que participan en los modos de oscilación. O poner un PSS acá y otro PSS acá, nada más. Y lo ajustas hay un diseño, pues, para ajustes de PSS asociados a las frecuencias interarias, y las ganancias tienen que ver con el amortiguamiento que se debe introducir, ¿no? Para evitar esto. Correcto. No sé, creo que ¿se ve o no? A ver, mis alumnos, hagan algo. Se ve, ingeniero. Estabilidad está primero. Está bien. Está bien, tienen que decirlo, pues, porque está calladito. Ok. Ya, esta es la primera estabilidad que vamos a estudiar dentro del estabilidad angular, ¿no? Les dije que provenía del problema de máquinas de otra generación muy distantes, ¿no? Entonces, lo normal es modelar esa relación entre dos centros de generación como sistema máquina-barra infinita, ¿no? Entonces, en esta condición de máquina-barra infinita tenemos un centro de generación y otro, ¿no? Un centro de generación, ¿no?, más pequeño y otro mucho más grande, que es la barra infinita. La conexión puede ser una línea, una línea compensada con marcos capacitores, o con un SBC, un equipo de compensación acá, etcétera, ¿no? No sé, pues, una carga. Bueno, ya, en fin, todas las variantes que pueden existir. Ya, para este tipo de fenómeno, estabilidad, vamos a asumir que la máquina está operando siempre en estado estacionario. Entonces, vamos a asumir el modelo de tensión de excitación con siempre el ángulo, ¿no?, del rotor en serie con una reactancia síncrona. En este caso, tenemos la tensión a la barra infinita como EB, ¿no? ¿Sí? Y la frecuencia es constante y la tensión es constante en la barra infinita, ¿no? Como se dijo acá. ¿Ya? No veo la barra infinita. La barra infinita es esta, pues. ¿Es esa o puedes modelarla así? El EB y la frecuencia son constantes. Se asume que el sistema cambia lentamente, por lo que el sistema se representa usando un sistema dinámico linealizado alrededor del punto de operación, ¿no? Muy parecido a lo que estuvimos haciendo para clasificar los puntos de equilibrio. Así es. Usa el sustento de que el sistema es lineal. Entonces, tenemos la ecuación de oscilación
donde se ha incluido el término de amortiguamiento, que es este. ¿Ok? La potencia máxima, bueno, ustedes saben, tienes acá la fuente de tensión eje, ¿no? Delta, y tienes acá, sea la reactancia, ¿no? Tenemos dos, pues la del generador y tenemos la de la línea, ¿no? Sin resistencia, ¿cierto? Acá tenemos la tensión de la barra infinita de cero, ¿no? Entonces, tenemos un Pmax de esta forma. Ese término de amortiguamiento es pequeño y positivo, el cual puede ser despreciado en la solución de oscilación para un corto periodo, ¿no? O sea, en estabilidad transitoria podríamos despreciarlo. Para estabilidad de estado estacionario, no. ¿Por qué no? Porque necesitamos un elemento de amortiguamiento para ver dónde se alcanza o si se alcanza la condición, una condición nueva de operación. Sí es importante, al menos para nosotros en estabilidad de estado estacionario. Entonces, ese sistema, el 1 y 2, ¿no? Esa ecuación diferencial, principalmente el 1, vamos a desdoblarlo en dos ecuaciones diferenciales, primero donde x1 va a ser delta y x2 es la derivada de delta con respecto al tiempo. Entonces nos da esta expresión. En variables, ¿cuáles son las variables de estado? X1 y X2. Entonces, los puntos de equilibrio del sistema vendrían a ser, ¿qué cosas? Las dinámicas se eliminan, ¿no? ¿Está? Y tenemos que X2 es 0 y X1 es el arco seno P sobre P max. ¿Esto qué indica? Que la velocidad, ¿no? ¿Este era qué? La derivada delta con respecto al tiempo. La velocidad relativa digamos, de la máquina, que es justamente la variación de la derivada delta con respecto al tiempo, es 0. A ver. Eso es como decir que, ¿no? La velocidad de la máquina menos la velocidad síncrona. Si este es igual a 0, quiere decir que la velocidad de la máquina es igual a la velocidad síncrona. Se mantiene en sincronismo. Sincronismo, pero que la velocidad de la máquina sea igual a la velocidad promedio del sistema. Ok, ya lo dije. Aquí están las famosas curvas potencia-ángulo usando el modelo que tenemos, ¿no? Con las reactancias estado estacionario, ¿no? Entonces tenemos los dos puntos de equilibrio que salen aquí. Uno ubicado, es el corte de PM, o sea, la potencia mecánica, y la curva potencia-ángulo. Hay dos cortes. Un corte en delta S y otro corte en delta U, al menos en delta. Y la velocidad, bueno, 0, hemos dicho, el punto de equilibrio es 0. Ya. Bueno, se puede linealizar el sistema y podemos demostrar que el punto de equilibrio cuando el delta es delta S es estable, o sea, es un SEP, Stable Equilibrium Point, y es inestable cuando es delta U. Es un Web Unstable Equilibrium Point. ¿Qué otra forma? Bueno, eso se puede deducir, pero ¿qué otro criterio de estabilidad podemos optar? Pues el criterio de estabilidad de estado estacionario de la derivada de P con respecto a delta. Cuando es positivo, que es justamente la pendiente que viene amarillo, es positivo, entonces el sistema es estable. Entonces este es estable. Y si es negativo, no, pues no es estable. Se comprueba, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo ustedes demuestran esta condición de estabilidad de estado estacionario? Usando la linealización del sistema. Obtienen la matriz de estados que aparece aquí, el sistema, ¿no? Ya, pero falta la función F, aquí está, ¿y qué es la derivada? Está la derivada, ¿no? Donde K es P max coseno delta. Entonces, los autovalores de la matriz de estados serían estos, de esta forma, ¿no? Entonces, acá tenemos que asumir lo siguiente. Si K es mayor que 0, entonces tenemos ambos autovalores complejos o reales, pero con parte real negativa. Es estable. Y si K es negativo, uno de los autovalores real positivo. Entonces, no estable o inestable, ¿no? Así es. Bueno, para D pequeños también se puede aproximar los autovalores de esa forma, ¿no? La condición necesaria para estabilidad entonces vendría a ser que K es mayor que 0, ¿no? Este K que hemos asumido que es P max coseno delta E.
Pero realmente, acá hay unos comentarios, realmente K vendría a ser igual a la derivada, ¿no? Que es justamente lo que habíamos dicho acá, la derivada de P con respecto a I. Con eso se demuestra que los puntos de equilibrio con delta S son estables y con delta U son inestables. Estable. El límite vendría a ser justamente este punto. ¿Dónde? Donde, pues, la potencia mecánica es igual a la potencia máxima. Lo toca, ¿no? Es como si tocase ese punto, ¿no? Y se acabó el lápiz. ¿Por qué se acaba mi lápiz? Fácil, porque ya pasó 2 horas. Voy a esperar que cargue para la siguiente sección. Aquí, ¿no? Así. Ese punto máximo es el de estabilidad de estado estacionario. Quiere decir que, bueno, para acá teóricamente, para esta condición del sistema, todas reactancias, este punto estaría siendo obtenido para un delta 90 grados. 90 grados. No, pero es verdad, sí, pues, pueden hacerlo. ¿Cuándo no es 90 grados? Cuando colocas una resistencia u otros elementos. Ahí sí es donde pasa, pero está alrededor de 90 grados. ¿Ok? Teóricamente. Ya, y esto nos vamos a quedar, creo, aquí o una vez, ¿no? Ustedes, los de la otra sección no se van a molestar, pues, si les digo. Bueno, los autovalores, tal como lo hemos obtenido acá, y bueno, también lo pueden poner en forma compleja, pueden ser obtenidos para los 2 puntos de equilibrio, para el equilibrio estable e inestable. Y pueden ver que los de equilibrio estable se mueven a partir de esto, ¿no? Desde potencias muy bajas, que es aquí, y van aumentando la potencia, se vuelven complejos a reales. Una parte va acá y otra acá, hasta encontrar el punto máximo, K igual 0, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí. Ya. En cambio, en los web, los autovalores, bueno, hay uno que viene de infinitos acá, pareciera que está todo ok, pero hay otro que viene desde esta zona hasta el origen. Siempre vas a tener un autovalor con parte real positiva. Más allá de P máximo no hay puntos de equilibrio. Para esta potencia mecánica no hay puntos de equilibrio, no es factible el sistema, por si acaso. ¿Ok? Y ahí nos quedamos. No quiero... Les voy a dejar el material, que hay un ejercicio, ¿ya? Espero me ayude con repasando. En la siguiente clase vemos el ejercicio. ¿Correcto? No me dicen nada, están calladitos. Bueno, espero les haya servido. No, muy rápido, muy bien. Bueno, lo siento, no sé, más tiempo. Pero sí me esforzó un poco al menos para que transmitir lo esencial de los fenómenos. Cualquier cosa también me pueden consultar. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Nos vemos el siguiente sábado. Nos vemos. Ingeniero, gracias. Nos vemos. Ok, ingeniero. Gracias.